del día de hoy. Yo quise realmente ser pertinente. Yo sentí una gran pesadumbre en nuestro país en esta semana por el asesinato de un joven de 31 años llamado Charlie Kirk, que dedicó un poco más de una década a trabajar con la juventud de Estados Unidos. Él provocó un movimiento hacia el sentido común y los valores cristianos con un tremendo impacto en las universidades y muchos lugares. Y en esta semana que alguien se subió en un techo y le disparó con un arma y le quitó la vida mientras él tenía estas conversaciones con los estudiantes. Ha habido, yo he notado expresiones de todos los ángulos sociales y políticos del país y del exterior, reconociendo lo lamentable del hecho y lo penoso de las consecuencias de este hecho, especialmente para su joven familia. Su esposa es una jovencita, sus niños son así, yo creo que de 5 años para abajo. Bien jovencitos, imagínense la vida de esa familia, pero no solamente ellos, todos los Estados Unidos. Yo mismo tengo aspiraciones sobre el estado en que está nuestra juventud, la multitud de influencias en los medios sociales y las condiciones de que los viejos están dando malos ejemplos y entonces los pobres jóvenes, ¿para dónde que van a ir? Si no tienen quien los dirija. Y en ese sentido, él que estaba haciendo un tremendo trabajo, de repente ya no está. Entonces, a este hecho tan penoso, se le suman muchas otras circunstancias que hemos estado viviendo en el último año en nuestro país, una serie de disturbios sociales que roban ciudadana considerablemente, y entre ellos puedo citar tiroteos que han habido en escuelas, tiroteos en iglesias, en Colorado, Minnesota, Wisconsin, Tennessee, por lo menos unos 10 muertos en todos esos casos, aparte de muchos heridos y miles traumatizados. Confrontaciones políticas en Utah, en California, en Chicago y en muchísimas otras ciudades grandes. Y definitivamente hay una constante guerra en los medios sociales, acusando a aquel acusando al otro y cuantas cosas más, donde se evidencia una gran división en medio de los ciudadanos de nuestro país y del mundo. Una increíble cantidad de pleitos legales a todos los niveles, incluyendo la Suprema Corte. Yo nunca había oído de tantos casos yendo a la Suprema Corte como en los días en que estamos viviendo. Entonces, todo esto acompañado de tensión migratoria, de retos económicos y políticos aquí y en muchas partes del mundo. Todo esto mantiene la sociedad con grandes niveles de lo que es una palabra que ya no tiene traducción, pero todo el mundo la entiende. Grandes niveles de estrés, de temor, de nerviosismo, de ansiedad, y por ahí hay un montón de enfermedades mentales que se han disparado en todas las áreas y a todas las edades. Los niños, los jóvenes, los adultos, los mayores. Y por eso yo he titulado este mensaje En días malos, en días difíciles, en días tortuosos, en días penosos. Ahora bien, la palabra de Dios que no es para acusar ni para ejecutar a nadie, sino para aliviar el estrés. Es como, es para sanar nuestra sociedad con el bálsamo de la verdad. La verdad que nos ayuda a no ahogarnos en nuestra propia saliva y nos abre
los pulmones para que respiremos aires de paz y de salud. Y en ese sentido, he escogido el Salmo 37 para que ese Salmo 37 sea ese bálsamo que nosotros necesitamos el día de hoy. He tomado como versos centrales para nuestra conversación los versos 18 y 19, aunque vamos a ir por muchas otras partes del Salmo. Pero los versos 18 y 19 dicen que el Señor conoce la vida de los íntegros. El Señor conoce la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados. En épocas de hambre tendrán abundancia. En inglés me hizo sentir una realidad que considero muy importante. En inglés dice que los justos, los puros, los de vida íntegra, pasan sus días en el cuidado del Señor. Yo me imagino que como por todos los problemas que pasan, nosotros estamos heridos y vamos para el hospital y estamos ahí en la cama y de repente entra nuestro médico a atendernos y cuando le vemos la cara es el Señor mismo quien viene a cuidarnos. Qué hermoso es entender. Pero déjenme explicarle que el Salmo 37, los salmos todos son poemas, son cánticos, pero este 37 es un salmo de David, que era un gran poeta. Este salmo combina elementos de poesía y sabiduría. No es solamente poesía, no solamente apela al corazón y a las emociones, sino que también sabiduría, es decir, que provee, alimenta nuestro intelecto y nos da buen juicio. Más que una oración o súplica, el Salmo 37 es un consejo pastoral para el pueblo de Dios. Su tono es reflexivo y didáctico, alentando a los creyentes a confiar en el Señor, aun cuando las apariencias son de que los malvados tienen el control de la vida. Tenemos que recordar que la palabra de Dios es la herramienta más versátil de que podamos disponer, porque esa palabra actúa sobre nuestro corazón, sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, dándonos consuelo y dándonos esperanza, como dice Romanos capítulo 15. Las obras de Dios nos alientan, nos dan esperanza. Pero también a la misma vez esta palabra le dice Pablo a Timoteo, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces hay una combinación de las cosas. Y yo te digo, abre tu corazón, abre tu mente en este día para toda la experiencia. No solamente quieras que te acurruque el Señor y te pase la manito y te diga, mi niña linda, yo te quiero mucho. No, también tienes que escuchar cuando Él te dice, pero mira cómo es que se vive la vida. Las dos cosas. Dios quiere acurrucarte y Dios quiere guiarte. Amén. Así que vamos a disfrutar de ambas cosas, de la riqueza de este salmo. Lo vamos a considerar como una jarra de agua fresca para nuestra sed emocional, a la vez que nos ofrece elementos didácticos que nos ayudan a organizar nuestros criterios y una percepción
espiritual de la realidad que nos fortalezca y nos dé habilidad para ser columnas bien plantadas, capaces de permanecer firmes en los embates de las tormentas de la vida y aún seamos capaces de ser apoyo para otros que nos necesitan. Amén. Así que ahí va todo esto. Vamos a abrir nuestros corazones. ¿Saben? Una cosa que yo empecé a ser impresionado con algunas películas y luego que vine a vivir en los Estados Unidos, es que ocurrían hechos lamentables, desastrosos, terriblemente destructivos, y la gente, la primera reacción era decir, it's gonna be all right. O sea, como, oh, no te preocupes, todo va a estar bien, todo se va a arreglar. Entonces yo decía, oye, le pasó un camión por arriba, un pedazo del cerebro anda por este lado, un brazo anda por este otro, y yo me le pego a la persona que está ahí, que no sé si está consciente, si no está consciente, pero le digo, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Cuán real es eso? Ahí mismo se le muere la gente diciéndole, todo es gonna be all right. Digo, no está all right, está perdido, ya se murió. No hay forma de empatarlo de nuevo. ¿Cómo yo voy a decir, it's gonna be all right? Cuando vamos a empezar, es diferente. ¿Sabe? Porque el Salmo dice, it's gonna be all right, basado en buenas intenciones. Cuando te dice it's gonna be all right, es basado en la realidad. Es basado en lo que Dios hace y quiere hacer y puede hacer. Amén. Así que entendamos que yo no soy un gran motivador, que te voy a levantar de tu asiento con mis palabras, te voy a mandar para tu casa cargado de energía. No. Sorry. Usted no ve que esto es gratis. Esa gente se le paga a los otros que hacen eso. Pero sí te voy a decir algo. La palabra de Dios es como espada de dos filos que entra allá a lo profundo de la realidad de nosotros y obra a lo que Dios la mandó. Y en el día de hoy yo creo que Dios la mandó para sanarnos. La palabra bálsamo me venía constantemente. Las personas adultas entienden un poquito más esto, que mientras más adulto tú eres, porque después tú doblas la curvita de los 60 y la cosa, bálsamo es como una cosa diaria. Es un mentorcito diario, es una cremita, una pildorita diaria, ¿verdad? Para sanar, para quitarnos esos dolores, de esos achaques que son propios de la vejez. Entonces, vamos a entrar en el Salmo. Y lo primero que voy a hacer, el Salmo es bien largo, pero no lo vamos a ver todo. Pero hay unos elementos fundamentales que agrupé para que consideráramos y ellos fueran la primera aplicación de ese bálsamo sobre tu vida y la mía. El punto, lo primero que voy a hacer es hablar de fundamentos de la vida en el día malo. Cosas que son de radical importancia para aquel que está pasando por pruebas como las que nosotros estamos viviendo en nuestros días. Y el punto número uno que quiero hablar de los fundamentos de la vida en el día malo, en el Salmo, tiene que ver con el texto de hoy. Dios tiene el control de la vida del justo y está consciente de las dificultades. Usted quiere ver a un niño
desesperado e inconsolable, quíteselo a su papá y a su mamá, llévelo a un sitio donde él no los vea a ellos, rodéelo de toda clase de cosas y de gente, y usted verá cómo ese muchachito se vuelve loco. Porque se siente atemorizado de todo lo que él no conoce y está alrededor de él, y no tiene alguien que él confíe cerca para él buscar ayuda. En ese sentido, nosotros también somos así. Pero cuando vamos al Salmo, nos vamos a dar cuenta que Dios nos dice, yo tengo el control de tu vida y no se me han pasado los bolos a los que juegan bingo. Los versos 18 y 19 que leímos del Salmo 37 dicen que el Señor conoce la vida de sus hijos, de los íntegros, y su herencia perdura para siempre. El Señor conoce. A él no se le han pasado los bolos. Él sabe el problema que está ocurriendo. Él está consciente de eso. Y no solamente él está consciente, él sabe que esa es una de las posibilidades y es de la vida y es uno de los resultados de nuestro mal manejo de la vida que él nos ha dado. Pero para ti, que estás buscando el amparo de Dios, lo primero que tienes que entender es que Dios no ha perdido el control. Y a Él le importa de manera especial lo que pasa contigo. Tú eres importante en la agenda de Dios. Y Él dice, conociendo el estado de humanidad que nosotros tenemos ahora mismo y los tiempos que estamos viviendo, Él dice, en tiempos difíciles no serán avergonzados. En épocas de hambre podrán ver abundancia. El Salmo 121 dice que no se duerme ni se adormece el que te guarda. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y los guarda. Hay tantas palabras reales, promesas preciosas, no intenciones humanas de personas incapaces, sino promesas de aquel que hizo los cielos y la tierra para tu vida en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. El Salmo 11 dice, respondiendo a la pregunta de que cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué pueden hacer los hijos de Dios? ¿Qué puede hacer aquel que está buscando el bien? Y la respuesta es, el Señor tiene en el cielo su trono. Los líos que pasan aquí abajo no llegan allá arriba, pero sus ojos están sobre los hijos de los hombres. Y dice, al malvado le tiene su lugar, y al justo ese verá su rostro. Bendito el nombre del Señor. Si quieres buscar el bien, Dios te promete que vas a ver su rostro. Entonces, ese es el primer elemento del fundamento de la vida. Y quiero aclarar algo. Estos fundamentos, cuando él comienza el Salmo 37, comienza diciendo, no. Comienza diciendo, no te enojes a causa del malvado. No seas preso de la ira. No pierdas el control. Como en el Salmo 11 él mismo dice,
En Jehová he confiado. ¿Cómo le dicen a mi alma que escape al monte cual ave? Porque cuando viene el desastre, la esposa de Job, cuando Job tenía lepra y había perdido los hijos, los animales, las riquezas, estaba irritado todo su cuerpo, no encontraba cómo rascarse, cómo quitarse todo esto. Ella le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero Job era justo. Y él dijo, aunque él me mate, en él yo espero. Bendito el nombre del Señor. Y esa es la realidad. No, punto número uno, ¿cómo puedes enfrentar estos días? Tienes que enfrentarlo sabiendo que Dios sabe que este problema está ocurriendo. Y Dios sabe cómo tú eres afectado o afectada por esa situación. Y Dios quiere, se ha propuesto y tiene plan para tener cuidado de ti. Punto número uno, no se ha olvidado Dios de ti. Punto número dos, Él tampoco se ha olvidado del delincuente. Él tampoco se ha olvidado de aquel que hace maldad. Pero Él no es relajo de nadie. Y la palabra dice, Dios conoce al malvado y le asegura su derrota. En otras palabras, en otros versos, dice, su día le va a llegar. Su día le va a llegar. Entonces, porque a nosotros nos viene un sentido de justicia tan terrible cuando es otro el que hace el lío. Oh, qué terrible y rara. Así dijo David. Cuando el profeta fue y le visitó y le dijo, mira, hay un hombre que tenía miles de ovejas y le fue a una visita y no quiso matar ninguna de sus ovejas. Su vecino tenía una oveja y él fue e hizo que le mataran la oveja del vecino para brindarle a su visita. David dijo, ese hombre hay que matarlo. Porque nosotros somos así, tenemos un sentido de justicia fuerte. Y el profeta lo miró y le dijo, ¿sabes una cosa? Ese hombre eres tú. Le puso el espejo en la cara. Tú eres un rey. En aquellos tiempos los reyes podían tener muchas esposas. Y tú agarraste a un soldado tuyo que nada más tenía una y se la quitaste y hiciste que lo mataran en la guerra para quedarte con ella. Así que tu sentencia es tuya. Eso nos pasa a nosotros. Pero en verdad, hermanos, muchas veces como que se nos acaba la gasolina. Y uno ve que el malvado, el traficante, el engañador, el mentiroso, el poderoso, como que cada vez consigue más, que cada vez está más bien y todo el tiempo está gozoso y todo el tiempo está en fiesta y tiene más que todo el mundo. Y uno dice, pero bueno, y yo aquí matándome y sacrificándome y sudando y todas las cosas y como que no avanzo y la cuentica del banco, cada vez que le entran 2 pesos viene, me da y se lleva la mitad. Y en el Salmo 73, creo que es 73 o 76, uno de los dos, el salmista dice, en cuanto mis pies casi se resbalan cuando miré la prosperidad del impío. A ellos le va bien, no se le enferman los hijos, están en las mejores escuelas, tienen los mejores carros, los mejores caballos y todo. Y uno aquí
honrando a Dios con su vida y todo el tiempo como que está pobre. Todo el tiempo hay que estar contando y buscando lo más barato y qué sé yo. Les digo, yo casi, yo digo, no, pero espérate, no, vamos a tiguería a todo el mundo aquí. Sí, porque caramba. Pero dice la palabra que entré al santuario de Dios, entré a la presencia de Dios, entré a la luz de Dios y desperté a la realidad. Se ve como que ellos están progresando, pero dice, el fin de ellos está cercano y está determinado a priori. Ya está determinado, como dice la palabra aquí. Dios conoce al malvado y ya le tiene asegurada su derrota. Amén. Fíjate cómo el Salmo nos está envolviendo y nos pasa la manito y nos acaricia y nos emociona y de repente también nos enseña, nos hace entender la realidad de manera juiciosa. Y en ese sentido, el tercer fundamento de la vida que aparece para la vida en el día malo, que aparece en el Salmo, nos dice que de ninguna manera tú y yo debemos recurrir a la maldad. Como este es un sinvergüenza, ojo por ojo y diente por diente. No. En el versículo 27 dice, apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama al justo y no abandona a los que le son fieles. No caigas en la trampa del diablo. El diablo llamó a Jesucristo al Señor de la gloria. Se lo llevó para a un lugar alto y le enseñó todos los reinos de la tierra y le dijo, yo lo tengo en mis manos. Yo te lo doy si tú te postras y me adoras. Al Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo, mi hijo, estás equivocado. Porque al Señor tu Dios solo a Él adorarás y solo a Él servirás. No se adora a más nadie. Así que quédate con tus reinos por un ratito, porque esos reinos son míos. No nos toca recurrir a la maldad para resolver la maldad. Hay una palabra que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Al contrario, nos mete más hondo en el problema. Y déjenme decirle, no estoy predicando que al injusto y al que hace todo esto, déjenlo tranquilo, pasen en la mano y perdónenlo. Oh, no. La palabra habla de que Dios ha puesto autoridades en la tierra que tienen la espada en la mano para hacer justicia. Pero ese no soy yo. Las autoridades civiles y militares que están establecidas. ¿Entienden eso? Entonces, no inventemos, no nos toca y nos puede ir bien mal. Esos son los fundamentos importantes que el Salmo 37 nos da para el día malo. Pero vamos a seguir recibiendo de ese salmo. Hay dos grandes postulados. ¿Saben lo que es un postulado? Eso lo aprendí yo en geometría cuando estaba en el segundo año de la secundaria. Un postulado es una verdad que no necesita que la demuestren. ¿Ok? Es una verdad tan evidente que no hay que demostrarla. Y en el Salmo 37,
uno de esos postulados que me encontré fue que Dios no abandona a los suyos. Tú puedes pensar si esto está pasando porque Dios ya nos abandonó. Sí, porque en el pasado Dios les dijo a ellos, si se portan bien, me van a encontrar ahí. Si se portan mal, ustedes se la van a encontrar ustedes solos. Van a tener problemas. Y por eso cuando muchas veces las cosas nos van mal, de una vez pensamos que Dios nos dejó. Cuando las cosas no salen como queremos. Pero ¿saben qué? ¿Ustedes creen que Jesucristo fue a la cruz con una gran satisfacción, con una gran inspiración, con una sonrisa colgate? La cruz, qué bella. No. Él fue al monte de los olivos y dijo, Señor, si es posible que pase esta copa, que sea de otra forma, por favor. Mas no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Pero luego que estamos en Cristo, en la gracia de Dios, tenemos que entender, Dios no abandona a los suyos. Dice en el Salmo, en el verso 25, joven fui y ahora soy viejo, pero nunca he visto al justo en el abandono, ni que sus hijos mendiguen pan. Me faltó ese texto ahí. No he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice la versión Reina Valera. Así que no importa cuán fuerte sople el viento, no importa cuánto parezca que el malvado está en control, escucha lo que Dios dice, yo no te abandono. Isaías 43 dice, tú eres mío, yo te puse nombre. Cuando pases por las aguas no te anegarán, y si por el fuego no te quemará, ni la yarda arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. Así que ahí el bálsamo está delicioso, delicioso. Y cierto, yo lo necesito. Todos lo necesitamos. No se te olvide eso. Aunque parezca que el mundo se te va a caer encima, Dios no abandona a los suyos. El postulado número 2 es tan poderoso como ese, porque dice que Dios, específicamente Él, es nuestra salvación. El verso 39 dice así mismo, la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Si tú eres religioso, tú estás pensando, yo eché mis ofrendas, yo hice mis oraciones, yo fui a ayudar a los viejitos, ya yo cumplí con la regla. Y por eso debe de irme bien. Y si no te va bien, ahí estás tú perdido. No sabes dónde está el piso y dónde está el techo. Pero el Salmo 146 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra. Bendito el nombre del Señor. No te equivoques. No pienses que el pastor predica mejor que Luigi o que Edgar predica mejor que el pastor. No, la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. No, pero que esta iglesia, mira que esta tiene guagua, esta tiene un edificio muy bonito. La salvación es del Señor.
Bendito su nombre por siempre. Por eso David mismo decía, prefiero un día en la galería del Señor que 1000 años fuera de su presencia. El Señor es mi luz, dice en el Salmo 27, y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, ellos fueron aplastados y cayeron. Porque el Señor es mi guarda. El Señor es la salvación. Dios no se olvida de los suyos. Dios es la salvación. Oh, pero que tú quieres a Dios en todas las cosas, que tú eres muy fanático. Tú tienes a Dios hasta en la sopa. Yo digo, ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Voy a comer sopa todos los días. Bendito el nombre del Señor. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso hay mucha gente buena y decente pasando trabajo que no necesita. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dios es Dios. Saben, ahora que la tecnología está progresando y la inteligencia artificial y la cosa, hay muchos líos y muchas cosas por ahí en eso. Déjame decirte que de repente van a tener que enseñarle a los robots, a las computadoras, a mentir. Porque las computadoras recogen todos los datos y le dice, eso que tú tienes en ese libro de ciencia no es computable, eso no es verdad. Porque contradice esto y todo esto. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Pero ya los expertos en la materia se están sentando con las diferentes versiones de inteligencia artificial a hacerles preguntas científicas. Entonces, de repente dice, ven acá, pero ¿y qué pasa con las pruebas que tienen que haber? Porque la ciencia, usted sabe lo que el método científico, cómo funciona. El método científico establece que para usted decir algo que es científicamente comprobado, usted tiene que ser capaz de agarrar eso, llevarlo al laboratorio, repetir la prueba, observarlo y ver el resultado. Es el método científico. Pero todas estas cosas de cosas que ocurrieron 500 millones de años atrás, ellos no pueden aplicarle el método científico, pero te lo están poniendo en un libro como que es ciencia. ¿Sabían eso? Pero entonces cuando se lo dicen a la computadora, como la computadora es rígida, la computadora dice, eso no es ciencia. No cumple. Pero está en todos los libros de cosas. ¿Y sabe entonces cómo las están reprogramando? Las están reprogramando para que, aunque la realidad física sea una cosa, la computadora le responda en base al consenso de los científicos últimos. Entonces, ya lo que los científicos dicen, aunque no sea verdad, vale más que lo que es la realidad. Y entonces así lo dejan en los libros y los gobiernos y las instituciones siguen tirándole dinero y ellos están tranquilos. Dios es nuestra salvación. Voy a terminar y perdónenme porque estoy diciendo terminar, pero todavía me quedan como 15 minutos. Voy a terminar analizando el elemento didáctico del Salmo, porque el Salmo me provee 3 cosas que si yo
las mantengo rigurosamente, me van a sostener. Tres cosas. Y como yo soy muy gráfico, a mí me gusta ver las cosas, me gusta verlas ahí. Mírenlas ahí las tres. En el Salmo, después que los versículos 1 y 2 dice, oye, cuídate de que no te dejes arrastrar por la ira, por el enojo, por la sinvergüencería de los otros, que es tan evidente, pero a ellos no les da vergüenza. Usted sabe lo que es esta altura de juego de que el niño que nace es si hembra o si es varón. Hello. Un poquito más serios. Discusiones de que es un hombre y que una mujer, nadie puede decir. Cromosoma, este tiene genitales de esta forma, el otro lo tiene de otra forma. Tenemos por lo menos 6.000 años de historia conociendo eso y de repente no lo sabemos. Alguien lo borró de los libros. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que tú tienes que tener pendiente de manera estratégica, de manera cuidadosa y de manera práctica. Primero, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, dice la versión Reina Valera. Confiar en Dios debe de ser el humor del despertar. A ver si me entienden. Cuando despertamos en la mañana, tenemos que reconocer que Dios es que tiene el control de cada una de las cosas. Y en ese sentido, nosotros tenemos que descansar de nuestras ansiedades, de nuestras aspiraciones y de nuestros dolores en la realidad por nosotros. En Romanos 12 habla de que cuando uno viene a Cristo hay una transformación y uno participa en esa transformación abriéndose a renovar su mente. Hay que renovar cómo uno piensa y cómo uno evalúa las cosas. Y la primera cosa que tenemos que reevaluar es quién me sostiene. ¿Quién me gobierna? ¿Quién me dirige? ¿Quién me sostiene? Y ese se llama Jesucristo el Señor. Eso se llama Dios el Padre Celestial. Si usted va al libro de Proverbios, en el tercer capítulo, dice así de manera llana y sencilla. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No juegue lotería y no piense que la ciencia es la solución. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El conflicto aquí no es con otras religiones, con otras filosofías. El conflicto aquí es el conflicto aquí es contigo mismo, es con la persona que estás viendo en el espejo. Levántate y dile, Señor, bendíceme hoy. Confía en el Señor, no en tu propia prudencia. No es, el primo mío me dijo que él tiene una palanca en el gobierno y que va a conseguir esto y que lo otro, y que la trampita por aquí y que la mentirita por allá.
No, confía en el Señor de todo corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, dice el versículo 7 de Proverbios 3. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. 2 veces dice no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión, no a ti. Y ese es el principio de la confianza en el Señor. No yo, sino tú. Juan el Bautista, a quien Jesucristo reconociera como la mejor pieza humana entre los nacidos de mujer. Él dijo, entre los nacidos de mujer no hay uno como Juan el Bautista. Pero el más chiquito en el reino de los cielos más grande que él, dijo el Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista mismo dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Para mí, el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo. Tenemos que aprender esa lección. Confiar en el Señor. Y ahora les presento el mandamiento increíble. Este título lo di yo. El mandamiento increíble. ¿Por qué yo digo que es el mandamiento? Porque dice, deleítate en el Señor. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál de ustedes, o mejor la pregunta es, ¿cuál de nosotros no le gusta deleitarse? ¿A cuál de nosotros no le gusta la brisita suave? El olorcito a un pescadito frito. Ay, mamá. Un arrocito con leche de lo que mi mamá hace. ¿Quién no le gusta eso? Los niñitos cuando la mamá lo acurruca y ellos hacen así, cierran los ojos. Así mismo nosotros queremos acurrucarnos, ¿verdad? ¿A quién no le gusta deleitarse? A todo el mundo. Una limonadita, un juguito de tamarindo, así en el calor del día, con mucho hielo. No, nos gusta todo deleitarnos. Y a los que somos latinos, una tamborita que suene por ahí, brucutum, brucutum. A todos nos gusta deleitarnos. ¿Por qué Dios tiene que hacer un mandamiento que diga, deleítate? No hay que hacerme mandamiento, yo voy para allá. ¿Ah? No, ahórrate ese, Señor, yo voy para allá. Increíblemente no es así como yo digo. Y Dios sí tiene que decirnos, no seas tonto, deleítate en mí. Deleítate en mí. El mismo David dijo, prueben y vean que Dios es bueno y dichoso el que confía en él. Es deleitoso. En un momento, yo creo que la Sulamita en el libro de Cantares dice que tus cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Estoy enferma de amor, dice la Sulamita. Tráiganme uvas, no me traigan comida que no quiero comer. Estoy enamorada. Es verdad. Es verdad. Y déjenme decirle, cuando yo tenía 17, 18 años, que me convertí, tenía un par de años de convertido, yo me trancaba en un cuarto con una Biblia y una guitarra y yo me sentía en el cielo. No me molestaba nada, ni las bolsas de valores, ni lo político, ni nada, ni los mosquitos, ni los alacranes. Dios es bueno.
Dios es sabroso. Y no solo Dios, las cosas de Dios. Entre ellas, que mucha gente critica, la iglesia de Dios. El Salmo 133 dice, mira qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mía, porque ahí Dios mete la mano. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces hay un mandamiento increíble. Deleítate, gózate. Yo creo que te voy a poner un letrero ahí en la puerta. Ven a gozarte. Ellos no me creen. Ellos piensan que aquí todo el que entra lo asaltan. A propósito, chequeen su cartera de que el pastor no se quede con lo suyo. Porque todo el mundo dice por ahí por la calle que todos los pastores somos ladrones. Así que cuando yo pase por ahí, te agarre su cartera. ¿Mm? No, deleítate en el Señor. Ya mucho más tiempo. Confía en el Señor, gózate, deleítate en el Señor. ¿Usted sabe cuántos salmos dicen? Pueblos todos canten, batan las manos, dancen delante del Señor. Un montón. No, pero allá que me prefieren irse, tirarse tres fetanol, como se llaman, la cosa esa, tres drogas, 4 potes de Johnny Walker para poder estar contentos. No, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en ese sentido, encomienda al Señor tu camino. No camines solo. No sigas matando, tratando de definir la fórmula de las cosas, buscando las soluciones, especialmente las madres. Las madres, ellas se gradúan, se regradúan y hacen trabajo adicional y toda la cosa y todavía siguen enganchadas de uno, pensando en uno, sufriendo por uno. ¿Verdad? Pero Dios te dice, dámelo a mí, suéltalo, suéltamelo, dámelo a mí, dámelo a mí, encomiéndame. Decide que no lo vas a hacer con tu método, decide que lo vas a hacer con mi método, dice el Señor. En vez de criticar que si debe haber iglesia, que si no debe haber iglesia, ven donde el Señor y dime qué es lo que tú quieres que haga. Y vas a ver, y vas a ver. Lo que dice el texto de hoy es que Dios conoce la vida de sus hijos y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados. Y aunque haya hambre, ellos tendrán abundancia. Ponte de pie.